compartiendo las escrituras y quien habla apoyando también en lo que podamos hacer en lo personal, ¿no? Así que voy a pedir a mi hermano Luis Castaño, por favor, si fuera tan amable, nos pudiera, guiar una oración de inicio. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde. Suplicamos que conforme sea tu voluntad, nos ayudes a todos. Bendice a los hermanos que van a exponer tu palabra, pero más que a ellos, bendícenos a nosotros para que tu palabra transforme nuestra manera de pensar, de razonar, transforme nuestra manera de ser. Bendícenos, te lo suplicamos, bendito Señor, porque en ti confiamos, tú eres nuestra esperanza, tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Ayúdanos, por favor, en Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Luis. Bien, tenemos entonces el espacio y el tiempo para poder escudriñar, hablemos la palabra. Hermano Néstor, adelante. Aquí está entrando el hermano Edward nuevamente. No sé si habrá mejorado la conexión. Ahí está mi hermano Edward nuevamente. Hermano Edward, no le escuchamos, tiene que desmutar su micrófono. Ok, hermano, hola hermanitos, buenas tardes, qué pena. Disculpen ustedes que la señal me está molestando un poco. ¿Ustedes consiguen escucharme? Sí, te escuchamos. No sé si puedes exponer, ¿sí? ¿No tienes problema? Sí, pues ahora la señal mejoró. Ya. Mejoró. Ah, perfecto. Ok, que siga él entonces. Perfecto, ya hermano Ibar, estamos ya en tiempo, ya hemos dado gracias y si gustas puedes iniciar ya el estudio. Ok, hermanitos. Bueno, quiero de antemano pedir disculpas, sino es que la señal está un poco mal, entonces por eso no voy a proyectar el estudio, ni tampoco voy a usar el video para que pues puedan escucharme bien. ¿Se alcanzan a escucharme ahí? Sí. Ok, hermanitos. Muy bien. Sí, te escuchamos bien, hermano Ibar, tranquilo. Vale, listo. Vamos entonces a empezar, amados hermanos. Les invito a que me acompañen a las Sagradas Escrituras. En la carta a los Romanos, capítulo número 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. La palabra del Señor nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Como Iglesia del Señor entendemos y tenemos bastante claro de que el Antiguo Testamento ha sido abrogado y que por ende la ley o la norma que rija la Iglesia es el Nuevo Testamento. No obstante, la Biblia nos dice claramente que Dios permitió que el Antiguo Testamento estuviera hoy con nosotros, porque encontramos grandes y maravillosas enseñanzas ahí para nosotros, para llenarnos de paciencia y consolación. Es interesante y hay grandes tesoros en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos encontrar grandes enseñanzas. Por ejemplo, podemos encontrar una paciencia tan maravillosa como la de Job, que nos llena de consuelo y nos ayuda, amados hermanos, en nuestros momentos difíciles. Santiago capítulo 5, versículo 11 dice, y aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren, y habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Si queremos aprender de la paciencia, podemos escuchar lo que nos dice el Antiguo Testamento acerca de Job y podemos aplicar esa gran enseñanza para nosotros. Podemos aprender de una fe grande, como la fe de Abraham, el cual obedeció y obró en el Señor por la gran fe que tenía. Y lo encontramos plasmado en el Antiguo Testamento y nos invita a imitar esa fe. O podemos aprender en el Antiguo Testamento de Elías, que entregó un servicio lleno de fervor, lleno de fidelidad a nuestro Dios.
Hay grandes personajes y grandes enseñanzas en el Antiguo Testamento para nosotros. Hoy quisiera que analizáramos en el Antiguo Testamento una historia de un varón tal vez poco conocido, pero que nos deja una gran enseñanza, una enseñanza de compromiso y de fidelidad para con nuestro Rey y Señor. La firme decisión de seguir al Rey a donde quiera que vaya. Les hablo de un hombre llamado Itaí Geteo. En el segundo libro de Samuel, capítulo número 15, encontramos esta enseñanza que este varón nos deja saber o nos enseña. Segundo libro de Samuel, capítulo 15. Permítanme hacer una pequeña introducción de lo que está pasando en este capítulo. Absalón acaba de volver de su exilio debido a, recordemos, el asesinato que había hecho de su propio hermano en venganza por la violación que éste había hecho contra su hermana. Ahora estaba nuevamente en el reino y David lo había aceptado, pero este comienza a fraguar, comienza a crear una conspiración contra el rey David. Y una conspiración que empieza con su propio hijo, que después alcanzó al pueblo, e incluso en la conspiración que había contra David, iniciada por Absalón, se unieron los consejeros del rey, los más allegados, las personas de confianza. En el capítulo número 15, versículo 1, dice la palabra del Señor así. Y Absalón, dice, y aconteció después de esto, que Absalón se hizo de carros y de caballos y 50 hombres que corrieran delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y así hacía Absalón, y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba a inclinarse a él extendía su mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los hombres de Israel. Absalón comenzó a hacer su campaña de, podemos hablarlo así, política para ganar el corazón del pueblo. Comenzó a ganarse el corazón de los hombres y de la forma que lo hacía fue que se construyó un carro y se hizo de una escolta personal, y por donde quiera que Absalón iba, su escolta lo acompañaba, y esto era evidente a todos. Además dice la Biblia de que se levantaba muy temprano a las puertas de la ciudad a esperar las personas que venían delante del rey para resolver algún pleito o algún negocio. Y este comenzaba con palabras halagüeñas, comenzaba a invitar a las personas a que le contaran sus asuntos y comenzaba, como todo buen político, a decir, yo soy el del cambio, yo soy el que va a resolver las cosas. El político o el presidente actual no sirve, pero si me escogen a mí, las cosas van a mejorar. Este hombre comenzó a preparar este golpe de estado contra su padre. Y la Biblia nos dice que lo estaba consiguiendo, porque Absalón se estaba robando el corazón de los hombres de Israel. Absalón
comenzó con una traición contra el rey. El pueblo se le unió. Y no solo eso, sino que también nos enseña las escrituras, versículos 10 y 12, que también los importantes del pueblo, los nobles, se unieron a esta conspiración contra el rey David, e incluso los consejeros del rey, aquellas personas que estaban cerca del rey, que lo guiaban en cierta forma, también se unieron a esta conspiración, a esta traición contra el rey David. Versículo 10 y 12 dice: entonces envió a Absalón mensajeros a todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Mientras Absalón ofrecía sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. El rey David fue traicionado por su propio hijo. El pueblo traicionó a su rey. E incluso los consejeros, perdón, los que estaban más cercanos al rey, también se unieron a esta conspiración. Nos sigue diciendo la palabra del Señor, saltando al versículo 13, amados hermanos, de que el rey David, cuando vio esta conspiración, cuando vio que era real y que todo el pueblo se había ido en pos de su hijo y le habían dado la espalda a él, David aceptó su derrota. Tomó a los pocos fieles que aún le quedaban y decidió salir huyendo de la ciudad. Versículo número 13, segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 13 al 15 dice: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel va tras Absalón. Entonces David dijo a sus siervos: que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El golpe de estado era real. David se vio derrotado y toma la decisión, tal vez para no entrar en conflicto con su propio hijo, tal vez porque ya no le quedaba casi ejército, eran pocos los siervos que tenía. Toma la decisión de salir huyendo. El rey que Dios había puesto sobre Israel, había sido derrotado por su propio hijo. Dolido por la traición en su corazón, dolido en su corazón por la traición que tenía, que se le había hecho, David decide huir, con el temor también de que no viniese a Absalón y lo matara a él y a todos los suyos. Y salió el rey con aquellos pocos siervos que aún le eran fieles. Continúa diciendo la palabra del Señor así, versículos 16 y 18. Y el rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey a 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, y todos los cereteos, los peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad. David se para a las afueras de la ciudad de Israel, contemplando tal vez con decepción la ciudad. Hace unos días era el rey el que estaba como cabeza de toda la ciudad,
y ahora estaba huyendo por la puerta de atrás. Estaba contemplando a los pocos siervos que aún le eran fieles y vio pasar a todos a su lado. Dice la palabra del Señor que pasaron los cereteos, los peleteos y unos 600 hombres que habían venido a pie desde la ciudad de Gad. Recuerde que les dije, hermanos, que íbamos a hablar de la historia o de la enseñanza que nos trae un varón llamado Itaí Geteo. Versículo número 19 y 20. Entra este varón en la escena, en la historia. Y mire lo que nos tiene para enseñar ese gran varón. Sufriendo David, contemplando a los pocos siervos que aún le quedaba, dolido en su corazón por la traición que su propia familia, que su propio pueblo, que sus propios consejeros le habían hecho, contemplaba a los pocos que aún le quedaban. Y entre ellos algunos que eran extranjeros. Versículo 19 y 20 dice, y dijo el rey a Itaí Geteo. Entre esos 600 hombres que habían venido a pie desde la ciudad de Gad, se encontraba uno, posiblemente el que iba liderando a estos 600 hombres. Y David le hace una pregunta. Le dice, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer vinisteis y he de hacerte hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos. Y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. David contempla a este varón. Lo mira. Este hombre no era de Israel. Iba encabezado o iba guiando una caravana de 600 hombres y David le pregunta, oiga, ¿usted por qué viene conmigo? ¿Usted para dónde va? Devuélvase, quédese con el rey entrante. Usted es un extranjero, no tiene parte ni asunto en mi reino. Devuélvase. Además de todo esto, usted llegó ayer. Tome a sus hermanos, a su familia, a todos los suyos y devuélvase. Y que Jehová muestre amor permanente y fidelidad para ustedes. Pero la respuesta que este varón le da al rey, hermanos, es una respuesta que ojalá podamos replicar en nuestros corazones, que podamos replicar en nuestras vidas y que sea nuestra decisión, así como la fue la de este varón. Y respondió Itaí al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itaí, ven pues y pasa. Y pasó Itaí Geteo y todos sus hombres y toda su familia. ¿Qué respuesta la de este varón? ¿Qué respuesta y qué enseñanza de fidelidad, de compromiso, de entrega para con el rey? Respondió Itaí al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará tu siervo. Ojalá que nosotros, hermanos, podamos tener tal convicción para con nuestro rey, porque estamos en la misma condición de este varón. Él estaba siguiendo al rey David. Nosotros hoy estamos siguiendo al rey de reyes, al descendiente de David, a nuestro Señor Jesucristo. Pero ojalá que nosotros también tengamos la convicción de este varón, de decir, vive mi Señor, vive Dios, que donde quiera que usted vaya, sea que sea para vida o que me toque morir,
donde usted esté, mi Señor, allí estaré yo también. Cuando analizamos las circunstancias y la situación en la que se encontraba Itaí, podemos darnos cuenta de que su declaración toma mucha más fuerza. Por ejemplo, Itaí era un extranjero que había venido de la ciudad de Gad. Todos recordamos que las relaciones de David con la ciudad de Gad no eran las más óptimas, por así decirlo. Recordemos que Gad era la ciudad originaria de aquel gigante que David mató. Dice Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17, el versículo número 4, dice así la palabra de Dios. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía la altura de 6 codos y un palmo. David había asesinado a Goliat. Goliat era, por así decirlo, el personaje ilustre de la ciudad de Gad. Creo que los habitantes de Gad, los geteos, no querían mucho a David, porque él les había matado a la persona más importante, al guerrero, a la persona distinguida de su pueblo. Itaí era un extranjero proveniente de Gad. No tenía ningún vínculo, por así decirlo, con el rey David. Además de ello, nos dice segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 20, que era poco el tiempo que tenía Itaí ahí en Israel, junto con el rey David. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, el verso 20, le dijo el rey David a Itaí así: ayer viniste y he de hacer que hoy te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Era poco el tiempo que Itaí había tenido. Según lo que nos dice la Biblia, era poco el tiempo. Ayer había llegado. Estas circunstancias le dan un mayor peso a esa declaración. Fácilmente este varón pudo haber dicho: no, señor, yo apenas estoy llegando a esta ciudad, no tengo mucho vínculo con usted, tal vez puedo esperar. Además de todo esto, otra circunstancia que nos hace ver o le da más peso a esta declaración de Itaí es que Itaí, con toda su familia, con estos 600 hombres que él guiaba, habían venido desde la ciudad de Gad. Habían acabado de hacer un viaje largo a pie. Y seguramente venían con niños, con abuelitos, cansados tal vez. No habían terminado todavía de desempacar. Y ahora les tocaba salir otra vez para quién sabe dónde. Cualquiera en la posición de este varón, viendo las circunstancias, fácilmente hubiera dicho: lo siento, si el rey que estaba se va porque le hacen un golpe de estado, yo me voy a quedar viendo todas estas circunstancias que tenía. Pero vemos a Itaí mostrando fidelidad, compromiso y entrega para con el rey David. Las circunstancias eran adversas en realidad. Y eso le da mucho más peso a esa declaración que ese varón dio. Vive Dios y vive mi Señor el Rey, que o para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviere, allí estará también tu siervo. En estos momentos tan difíciles que estamos pasando,
donde la fidelidad de muchos ha sido puesta a prueba. Y muchos, amados hermanos, lastimosamente han fracasado en su compromiso y fidelidad a nuestro Señor. Esta enseñanza de Itaí nos debe ayudar a tomar más coraje, a recordar esa decisión firme que tomamos algún día de seguir al Señor. Permítanme compartir con ustedes, amados hermanos, algunas características, podemos decirlo, que ayudaron a Itaí a poder resolver o a poder responder con tal facilidad, con tal entrega, no importando las dificultades, responder como respondió al rey David. Vamos a analizar qué fueron esas cosas que pudieron ayudar para que este varón respondiera o mostrara tal grado de fidelidad al rey. Primeramente que todo, capítulo 15, verso 21 del segundo libro de Samuel, nos da la primera característica que ayudó a Itaí a poder responder con tal denuedo y mostrar tal fidelidad al rey David. Verso 21 dice, y respondió Itaí al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey. Sí, Itaí entendía lo que significaba reconocer por señor a David. Entendía que esa expresión o esa declaración de mi señor quería decir que David ahora era su amo, era su dueño, y que todo cuanto él era y tenía pertenecía única y exclusivamente al rey David. Que su voluntad y sus deseos ya no eran suyos, sino que ahora estaban al servicio del rey. Itaí entendía lo que significaba declarar que el rey David era su señor. No sé si ustedes recuerdan que el día en que decidimos tomar la decisión de unirnos a Cristo Jesús y obedecer el evangelio a través del bautismo, tuvimos también, amados hermanos, que declarar, que confesar a nuestro Señor Jesús por Señor. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo número 10. Romanos capítulo número 10, versículo número 9. Regálenme un minutico, hermanos, que mi laptop se cerró. Ok. Romanos capítulo número 10, versículo número 9. Dice la palabra del Señor, la versión de las escrituras que estoy usando, dice que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entender que Jesús, o entender que el día en que decidimos llamar o invocar a nuestro Señor Jesús por nuestro Señor, estábamos entregándole todo lo que somos, todo lo que tenemos, nuestra voluntad. Nos declaramos como siervos y esclavos de Cristo Jesús. En el libro de la carta a los Filipenses, capítulo número 2, Filipenses, capítulo número 2, el versículo número 9 al 11, dice la palabra del Señor así: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre
que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando alcanzamos a entender, amados hermanos, el significado de esta declaración y el compromiso que hicimos con Cristo Jesús, cuando lo invocamos por nuestro Señor, nos va a dar las fuerzas, hermanos, para seguir fieles a Él, incluso cuando los demás estén volviendo atrás. Eso ayudó a Itaí a mostrar tal grado de fidelidad a Cristo Jesús. Perdona, al rey David. Y nosotros nos va a ayudar en mostrarlo a Cristo Jesús. Ustedes recuerdan cuando nuestro Señor Jesús encara a sus seguidores, allá en Juan capítulo 6. Y Él comienza a invitarlos a seguirlo en verdad, que no lo siguieran por las cosas materiales que Él les estaba brindando, sino más bien por lo que importa, por las cosas espirituales. El resultado de todo esto fue que todos dejaron de seguir a Cristo Jesús. Y dice las Escrituras, allá en el Evangelio de Juan capítulo 6, que el Señor Jesucristo se voltea hacia los 12 apóstoles y les pregunta, ¿quieren ustedes también irse? Dice así la palabra del Señor. Y Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pedro dijo, Señor. Pedro entendía. Tal vez Pedro no entendía todas las cosas, pero esto lo tenía claro, de que Jesús es el Señor y que solo en Él hay vida eterna. Esto ayudó a Itaí, amados hermanos, a poder responder en estas palabras que demostraban su fidelidad y compromiso para con el rey David. Algo más que ayudó a Itaí a poder responder de tal manera, amados hermanos. Volviendo otra vez al segundo libro de Samuel, capítulo número 15, el verso 19. Dice la palabra del Señor así. Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 19, dijo el rey David a Itaí. Y dijo el rey a Itaí, el geteo, ¿por qué has de venir tú también con nosotros? Regresa y quédate con el rey, porque eres un extranjero y también un desterrado. Regresa a tu lugar. Algo que ayudó a Itaí a mostrar tal grado de compromiso para con el rey David, tal grado de fidelidad, fue entender de que él era un extranjero y era un desterrado. Sí, el rey le declaró algo que él ya tenía claro. Él era un extranjero, él sabía, él entendía, amados hermanos, de que él obviamente no pertenecía a la ciudad de Israel. Pero dice la Biblia de que él era un desterrado. Suenan parecido, pero no es lo mismo. Desterrado significaba de que todos los vínculos que él tenía con la nación donde había nacido se habían cortado. Que él había sido expulsado, que ya no pertenecía a ese lugar de donde él había nacido. Y que ahora podemos decir, nación era la ciudad de Israel, junto con el rey David. Sí, él entendía esto, él lo sabía, de que ya no tenía, amados hermanos, ningún vínculo con esa nación donde él había nacido. Recordemos que nosotros como cristianos debemos tener esto claro también. Somos desterrados en este mundo.
No pertenecemos a este mundo. Esto nos va a ayudar, si lo tenemos claro, a vivir una vida entregada de compromiso al reino de nuestro Rey, al reino de Cristo, su iglesia y a nuestro Rey. Nuestro Señor Jesucristo declaró en el Evangelio de Juan, capítulo número 17, verso 16, hablando a los apóstoles. Bueno, en ese capítulo habló de los apóstoles y también habló de nosotros. Capítulo 17, versículo 16 del Evangelio de Juan. Dijo así el Señor Jesucristo. Ahora, dijo así nuestro Señor Jesucristo. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y Itaí entendía claramente que él era un extranjero y era un desterrado, que él ya no tenía ningún vínculo con la ciudad de Gad, de que ahora su nación de origen, su nación a la que él pertenecía ahora, era Israel, junto con el rey David. Cuando nosotros analizamos, cuando leemos, por ejemplo, el libro a los Hebreos en el capítulo 11, y podemos observar a todos esos héroes de la fe, a todos aquellos hombres y mujeres que lograron grandes hazañas en pro de la obra del Señor, todos aquellos que lograron conseguir grandes cosas, de los cuales Dios mismo no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Uno se pregunta, bueno, ellos eran humanos igual que nosotros, eran personas de carne y hueso con las mismas o peores aflicciones que nosotros. Y porque ellos en cierta forma muestran un grado más alto de fidelidad que a veces muchos de nosotros. Hebreos capítulo 11, versículo 13 y 15 nos da la respuesta, amados hermanos. Dice la palabra del Señor así: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y expatriados sobre la tierra. Porque de los que se dicen tales cosas, claramente dan a entender que buscan una patria. Perdón. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habían tenido oportunidad de volver atrás. ¿Sí? Ellos alcanzaron grandes proezas a favor de nuestro Dios, porque ellos también entendían y tenían claro que eran extranjeros y expatriados sobre esta tierra, y que ya habían cortado todo vínculo con este mundo. Itaí pudo mostrar tal grado de fidelidad porque él entendió eso. Él era un expatriado, él era un extranjero, ya no pertenecía a la ciudad de Gad. Por último, algo que le dio la fortaleza y la ayuda y ayudó a Itaí a poder responder al rey David con tal denuedo, con tal fidelidad, fue entender, amados hermanos, de que el rey David era un rey próspero y bendecido. No por nada, el mejor rey que tuvo Israel fue Israel, que fue el rey David. Mientras que David reinó, el pueblo gozó de prosperidad. Hubieron algunos momentos difíciles, pero más fueron los momentos de prosperidad que gozó el reino de Israel. Además de todo esto, Itaí podía entender de que David tenía algo especial, y era que era un hombre conforme al corazón de Dios, del Dios verdadero, y por ende era que era tan bendecido por Dios. Itaí podía entender de que estando con el rey,
estando bajo el dominio, bajo el reinado del rey David, él y todos los suyos también serían bendecidos, también obtendrían grandes bendiciones. Podríamos decir, bueno, ¿desde cuándo empezó la relación de fidelidad de Itaí para con el rey David? Según lo que leíamos ahorita en el versículo 19, él había llegado solamente ayer a la ciudad de Israel. Segunda de Samuel, volviendo otra vez allá, amados hermanos, capítulo número 15, dice el versículo 19 y 20, dice, versículo 20, perdón, dice, llegaste apenas ayer. Itaí y los suyos habían llegado solamente ayer a la ciudad de Israel, al reino de David. Podríamos decir que era corto el tiempo que él había pasado con el rey. Pero en realidad, hermanos, cuando analizamos más a profundidad, nos damos cuenta de que el viaje de fidelidad de Itaí para con el rey no había empezado nada más ayer. No. Desde el día en que él tomó la decisión de dejar Gad y dirigirse a la ciudad de Israel, hacia donde estaba el rey David, desde ese día ya Itaí había entregado su corazón al servicio del rey. Desde el día en que él tomó la decisión de salir, de dejar lo que tenía para ir a Israel, ya la fidelidad de Itaí estaba comprometida para con el rey David. Obviamente, él observó las grandes bendiciones que había en Israel gracias a este rey, y él quería también recibir estas bendiciones. Algo que lo ayudó a él, amados hermanos, fue esto, fue entender que bajo el reinado de David, él y todos los suyos podrían tener grandes bendiciones. Es lo mismo que Dios nos invita a nosotros. Él dice que si nosotros somos fieles a él, vamos a reinar con él. Que si somos fieles hasta la muerte, él nos dará la corona de vida eterna. Hay grandes bendiciones para aquellos que son fieles en todo a nuestro Señor Jesucristo. Este varón llamado Itaí nos deja una gran enseñanza que nos debe llenar de consuelo, nos debe traer consolación y nos debe animar a ser fieles a nuestro Rey en todo y a donde quiera que vaya. Nuestro Señor Jesús, a donde quiera que nos envíe, sea para vida o sea para muerte, debemos estar ahí, fieles en todo momento. Quisiera terminar, amados hermanos, leyendo unos pasajes en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14. Cuando el apóstol Juan vio la representación de la iglesia redimida, cuando habla de esa iglesia fiel, dice la palabra del Señor así: y miré que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallado engaño y están sin mancha. Esta es una representación de la iglesia redimida, amados hermanos. Y una cualidad que tiene la iglesia, aparte de que es una iglesia virgen, es una iglesia sin arruga, sin mancha, sin engaño en ella,
que son hombres y mujeres rescatados, por así decirlo, de entre la inmundicia del mundo. Hay una cualidad especial y dice, estos siguen al Cordero por donde quiera que va. Hermanos, esta enseñanza que nos trae este varón llamado Itaí, deseo en el Señor que podamos replicarla en nuestros corazones y podamos decir como él dijo, vive Dios y vive mi Señor el Rey, que ya sea para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviere, allí estará su siervo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, mi hermano Edward, por el mensaje. Indudablemente que uno encuentra excelentes consejos en todas las escrituras, ¿no? Ojalá que esos consejos nos ayuden a poderlos tomar como ejemplo en nuestras vidas e imitar lo más cercanamente posible a lo que hicieron esos grandes hombres. Que el Señor le bendiga a mi hermano Edward, gracias por su tiempo. Vamos a ir en una oración para poder cerrar lo que es la fase del estudio, para luego pasar, ¿verdad?, a lo que son las preguntas y lo que ha pasado también en el Facebook. Voy a pedir, por favor, a mi hermano José Tobías, si fuera tan amable, mi hermano, de podernos guiar en esta oración de cierre, para luego dejar al hermano Néstor. Tiene que desmutar el micrófono, hermanito. Todavía está cerrado. Ahí sí, ahí sí. Muy bien, vamos a orar. Nuestro Padre Dios Todopoderoso, estamos en tu presencia. Y damos gracias por esta oportunidad que en esta tarde hemos tenido, esta noche, para escuchar de tu palabra. Rogando, bendito Dios, que esta pueda estar en nuestro corazón y hagamos aplicaciones a nuestra vida. Que nuestra fidelidad para contigo sea esa fidelidad que tú aprecias, que tú quieres de cada uno de nosotros. Bendice a nuestro hermano que en esta ocasión ha expuesto tu palabra. Gracias te damos porque le has permitido y lo ha hecho con esta sencillez al alcance de todos. Gracias, bendito Dios. Rogamos que bendigas a cada hermano, hermana que está a través de esta plataforma considerando tu palabra. Y ayúdanos a todos, Señor, para hacer tu voluntad. Gracias damos, te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano José. Hermano Néstor, le entrego el bastón de mando, porque yo tengo que tomar un vuelo hacia Se va de viaje el hermano, se va de viaje. Bueno, mis hermanos, yo me despido. La fama. Mañana, mediante, que estén bien. Los dejo con el hermano Néstor. Gracias a todos. Buenas noches. Bueno, primero de todo vamos a dar un saludo y agradecimiento a los hermanos y hermanas que se juntan en el Facebook. Hugo Vega Olivares, María Mojica Güero, Roselis de Díaz, Norma Mendoza, Miladis Cuaresma de Montilla, Juliana Lamas, Marta Reina, José Ángel Garza Saldívar, Elvira Aizacayo y otros que se han juntado hoy día. Gracias a todos por apoyarnos y también a todos los hermanos que están aquí en la plataforma. Gracias por esta gran oportunidad que nos dan de poder traer la palabra de Dios. El hermano Edward, muchas gracias por su buen trabajo, por su buena lección, como aprendemos de la fidelidad de algunos para con su Señor en la tierra, también aprendemos de esa fidelidad para con nuestro Señor Jesucristo en los cielos y en toda la eternidad. Vamos a ver ahora si hay alguien que tiene alguna pregunta para el hermano Edward o algún aporte. Bueno, parece que no lo hay. Estaba todo tan claro que ya no hay nada, no hay duda, ¿no? Así que, bueno, que Dios bendiga a todos. Vamos a cerrar Facebook.